Abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, por favor, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1. Y como siempre, pues vamos a orar para tener nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y gracias porque nos has dejado tu palabra, a la cual el día de hoy acudimos buscando tu consejo, tu dirección. Haz tu propósito en nosotros, Señor, te lo rogamos, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 1, ya llevamos 3 semanas estudiando, esta es la tercera semana en el Evangelio de Marcos, y déjame solamente poner un poquito del contexto. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy rápido, muy dinámico. Vemos a Jesús haciendo muchas cosas por cada capítulo. Es uno de los evangelios que contiene menos discursos largos porque está enfocado en muchas cosas que el Señor Jesús hizo. De los 4 evangelios es probablemente el más antiguo y fue escrito bastante cercano al momento en que sucedieron los hechos. Cada uno de los evangelios tiene un propósito, así que, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Marcos? El propósito es presentarnos a Jesucristo como el siervo. Por eso lo vemos haciendo muchas cosas. Por eso no hay genealogía en el Evangelio de Marcos. Mateo, Lucas tienen genealogías. Juan tiene una genealogía distinta porque Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces la genealogía la pone hasta el principio y dice: en el principio era el verbo, y ahí está, digamos, la genealogía. Marcos no tiene genealogía porque un siervo no tiene genealogía. No importa quiénes son sus padres o quién es su familia. Un esclavo es nomás una persona que va a estar trabajando para cumplir la voluntad de alguien más. Aquí Jesús es presentado a través de este evangelio como el siervo de Dios. Y lo vimos en las semanas pasadas cuando Él comienza su ministerio, el tiempo de la tentación. Luego vimos a Juan el Bautista, que pues es encarcelado. Y nos vamos a arrancar el día de hoy en el versículo 16. Estamos en Marcos 1, 16. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesucristo había estado en la parte de Judea, en Betábara, donde es bautizado, y ahora regresa a Galilea. El mar de Galilea es un lago realmente, no es un mar propiamente dicho, sino es un lago grande que está al norte. Una manera para ubicar más o menos dónde va a estar transcurriendo el ministerio del Señor Jesucristo es: el mar de Galilea está al norte. También se llama mar de Tiberíades o de Genezaret. Entonces ese es como una mano más o menos que está allá arriba. Parece como tiene una forma ahí medio extraña. Está arriba. El río Jordán corre hacia abajo casi en línea recta y desemboca en el Mar Muerto. Entonces, más o menos eso es lo que tú tienes que tener en mente. Galilea está arriba, donde está el mar de Galilea. Jerusalén está más o menos a la altura del Mar Muerto. Entonces Jesús va a estar gran parte de su ministerio ahí en el norte, en Galilea. Específicamente en la ciudad de Capernaum, que va a ser como su cuartel general, ¿no? Y lo que nos dice acá es que estaba por ahí, por el mar de Galilea, y él vio a Simón. Simón es el que se va a convertir en Pedro, ¿no? Jesús le va a poner ese nombre, Pedro, Simón, y a Andrés, su hermano. ¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban echando la red porque eran pescadores. Verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Jesús los ve y les hace un llamado. Ahora,
este no es el primer encuentro de Jesús con Simón y con Andrés. Porque si no es muy extraño. ¿Te imaginas que va alguien extraño y le dice, acompáñame? Y se levantan y van. Es muy, muy extraño. Ya se conocían, según algunos eruditos, entre 6 meses y 1 año. Ya tenían una relación en que ellos lo consideraban su rabino, lo consideraban su maestro. Ya estaban aprendiendo de él. Ya en verdad lo conocían qué es lo que enseñaba. Habían estado ya en muchas cosas con él, pero ahora Jesús les hace un llamado. Y el llamado es interesante, porque muchas veces confundimos y decimos, Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Pero la verdad es que no, Jesús no llamó a ser pescadores de hombres. Fíjate ahí en el verso 17, el llamado es, venid en pos de mí. Ese es el llamado, ir en pos de Cristo. Ser pescadores de hombres es algo que Él va a hacer, no es algo que nosotros tenemos que conseguir. Es un resultado de ir en pos de Él. Si tú vas en pos de Él, Él te va a moldear en tu corazón, en tu conducta, en tus intenciones para ser un pescador de hombres. Y este llamado es un llamado que viene del Señor. Nadie puede llamarse a sí mismo, nadie puede autollamarse. El llamado tiene que ser del Señor. Nosotros tenemos en Semilla un instituto bíblico y una de las cosas que les recalcamos a todos los aspirantes, los que quieren entrar al instituto bíblico, es que no es una escuela para pastores, no es una escuela para ministros, no es una escuela para misioneros. ¿Por qué? Porque ese tiene que ser un llamado de Dios. No puede ser el llamado del instituto. Yo no puedo otorgar un certificado que diga, ahora eres pastor o misionero. Ese es un llamado de Dios y tiene que ser sostenido solamente por Él. Ahora, creemos que ir en pos de Cristo, pues tiene muchas cosas que pueden ayudar. Es la comunión con la iglesia, un instituto bíblico puede ayudarte a conocerle mejor, etcétera, etcétera. Pero es Él quien hace este llamado. Fíjate algunas características de lo que está sucediendo ahí. Número 1. Simón y Andrés, cuando Jesús los llama, estaban trabajando. Si tú quieres ser usado por el Señor, chambea. O sea, sé una persona útil, sé una persona responsable. Lamentablemente, sobre todo en la juventud, digo, cada que hablo de la juventud me doy cuenta que yo ya, no me alejé mucho, pero pues ya estoy en la sombrita, ¿no? Pero lamentablemente el día de hoy yo he platicado con muchos chavos que dicen, yo quiero servir a Dios. Órale, ¿ya terminaste la escuela? No, yo estoy esperando que Dios me use. Órale, pues espéralo chambeando. O sea, tu responsabilidad es terminar la prepa, pues ponte a estudiar matemáticas y ponte a estudiar física y ponte a estudiar química. Pero es que eso no me va a servir. Va a moldear tu carácter. En el peor de los casos, aunque no te sirva para nada, va a moldear tu carácter, va a enseñarte sujeción, va a enseñarte responsabilidad, va a mostrar que eres confiable. Cuando tú ves los llamados que el Señor hizo, a cada uno de sus siervos siempre estaban trabajando. Moisés estaba con las ovejas de su suegro, Pablo estaba matando cristianos, pero eso no era un gran trabajo, digamos, pero consideraba que era útil a Dios. Rara vez el Señor va a llamar a perezosos. ¿Puede hacerlo? Pues sí, Él es el Señor, Él tiene la autoridad, Él es dueño de todo. Pero el principio que vemos es que llama a quienes están trabajando. Y están trabajando en lo que saben hacer. O sea, no es que tienes que estar chambeando en algo místico y así, no, pues sí estoy trabajando, estoy traduciendo la Biblia no. Puedes ser cajero en un banco, atender un Oxxo, preparar postres, pasear perros, ser abogado en una empresa gigante. No importa el qué, sino importa que estás cumpliendo parte del llamado que Dios te dio como persona, que es ser productivo, ver por otros. Entonces ellos están trabajando. El llamado, como te decía, no es llamado al ministerio, sino a ir tras el Señor. Y todos tenemos ese llamado.
Tal vez no todos vamos a ser predicadores, tal vez no todos vamos a enseñar la Biblia y discipular a otros, pero todos estamos llamados a seguir al Señor. Ahora, cuando escuchan ellos ese llamado, no empiezan a negociar con el Señor Jesús. Pues Señor, a ver, nosotros pescando tenemos más o menos 50 pesos por día promedio, ¿no? Porque es esto, más impuestos, ¿tú cuánto ofreces? O sea, el Señor Jesús no está negociando con nadie. El Señor Jesús hace un llamado y ellos obedecen. Y dice, soltando las redes, le siguieron. Entonces, ¿quieres servir a Dios? Ponte a hacer lo que te toca hacer. Desde tender tu cama, lavar los trastes que utilizas, ayudar a tu familia en el súper, cumplir con tus responsabilidades en el trabajo. Y Dios ahí va a extender un llamado más específico donde Él quiera conducirte. Ahora, verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio otra vez, es el Señor Jesús quien vio, es Él quien está buscando. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Este Juan es el Juan que va a escribir el Evangelio de Juan, el que va a escribir primera, segunda y tercera de Juan, y el que va a escribir el Apocalipsis. Entonces es dos hermanos hasta ahora han llamado, ¿no? Andrés y Simón, y luego Juan y Jacobo. Y dice que también ellos estaban en la barca. Voy a leerlo desde el verso 19 nuevamente. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Juan y Jacobo pareciera que tenían un nivel social un poquito más alto que el de Pedro y Andrés, porque era un negocio en el que estaba su papá y había otros trabajadores, había otros jornaleros. Entonces parece que era un poquito más, digamos, grande su empresa pesquera. Pero el llamado es el mismo y la respuesta de ellos es la misma. Y ellos estaban haciendo igual que Pedro y Andrés. Estaban remendando las redes, estaban atendiendo lo que había que hacer. El Señor Jesús es quien tiene la autoridad para llamar. Y es lo primero que vamos a ver el día de hoy. La autoridad del Señor es la que permite que el llamado sea efectivo. Si yo te llamo, dependes de mi fuerza, mi sabiduría, mis capacidades y mis recursos. Si Dios te llama, dependes de su sabiduría, sus recursos y todo lo que Él. Entonces es mucho más seguro esperar el llamado de Cristo. Ahora, sigamos adelante, verso 21. Entraron en Capernaum, que es esta ciudad, una pequeña población que está a orillas del mar de Galilea, ahí al norte. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor Jesús, cada sábado, que el día de reposo es el sábado, iba, no tan así, pero digamos, iba a la iglesia, ¿no? Iba a reunirse con los otros judíos en la reunión normal que tenían. Ahora, una sinagoga era una reunión para estudio de las Escrituras. No sé si tú recuerdas que si estás viniendo los domingos, hemos estado estudiando Reyes, y como en Reyes cada tanto el pueblo se distrae y adora a un Dios falso. Ya están poniendo imágenes de acera, ya están adorando a un Baal, ya están adorando a otro Dios. Y uno siempre se pregunta, ¿y por qué lo hacían? ¿Qué gente tan necia? Teniendo el templo ahí, teniendo todo, ¿por qué están adorando a otros dioses? Parte del problema era que el templo era un lugar de adoración, no era un lugar de enseñanza. O sea, en el templo llevabas tus sacrificios, presentabas tus sacrificios, tus ofrendas, pero no es que se reunían ahí para escuchar la palabra. Entonces no había mucho conocimiento de la palabra. Entonces si eras un campesino y resulta que el campo, tu vecino, en el campo de al lado, tuvo una cosecha impresionante y tu cosecha pues está ahí toda a medias. Y le preguntaban, ¿cómo le hiciste? No, pues es que al principio de la cosecha yo enterré estos ídolos que me vendió un señor y pues ya por eso, pues yo también le voy a hacer. Y como que había mucha ignorancia. Y a partir de esto, con un corazón endurecido además, el Señor Jesús
Dios los disciplina enviando a su pueblo a la deportación 70 años en Babilonia. Estando en Babilonia, el pueblo aprende la lección. Y dice, pues si el problema fue la ignorancia y que por eso pues, si adorábamos a otros dioses, creemos algo que enseñe e instruya al pueblo en la palabra. Y ahí en Babilonia se crean las sinagogas, que eran reuniones ahí, no de adoración, porque solo se puede presentar los sacrificios en el templo en Jerusalén, pero se reunían a estudiar. Ahí no lo dirigía un sacerdote, sino un escriba. Entonces las sinagogas en Babilonia comienzan a utilizarse para instrucción y ahora, pues muchos años más adelante, en el tiempo del Señor Jesús, es donde se reunían para estudiar. Entonces Jesús iba ahí y ahí está enseñando en la sinagoga y dice el verso 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En aquella época el estilo de los escribas, el estilo de los rabinos era citar a otros rabinos. Leían las escrituras y decían, el gran rabino Halel dice esto. Leían otro pasaje y el rabino tal dice esto. Y así como que citaban a otros rabinos. El Señor Jesús no. No sé si tú te acuerdas en el Sermón del Monte. El Señor Jesús decía, ustedes oyeron que se dice no matarás, pero yo les digo. Y está hablando con otra autoridad. No está enseñando una cosa nueva, pero está trayendo una luz que Él trae, sin citar a nadie más. Y enseñaba con una autoridad distinta. Esa autoridad no era solamente de conocimiento. En Hechos capítulo 1, si quieres acompañarme un segundito a Hechos capítulo 1. Lucas, que es el que escribe Hechos, comienza diciendo, versículo 1 del capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esa es la clave de la autoridad del Señor Jesús. El Señor Jesús hacía y enseñaba. En ese orden. Cuando tú lo volteas, no tienes autoridad. Cuando tú primero enseñas pero no haces, no hay autoridad. Y probablemente lo has visto con tus hijos. Si quieres enseñarles algo que tú no estás viviendo, es muy difícil. Pero cuando es algo que tú te ven hacer, entonces tienes autoridad, tienes denuedo para poder corregir, para poder instruir, etcétera, etcétera. La clave de la autoridad del Señor Jesús era una vida congruente. Él hacía y enseñaba. Tenía autoridad para eso. Una de las cosas que me llaman la atención aquí, en el verso 22, es que dice que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Y eso está bien, pero no está tan bien. Porque lo maravilloso no es solo la enseñanza del Señor Jesús, sino la persona de Cristo. Podemos enamorarnos de la doctrina y ser condenados. Podemos enamorarnos de la doctrina y no conocer al Señor. Conociendo al Señor, seguramente entenderemos su doctrina y escucharemos sus palabras, pero tiene que ser esa la forma, conocerle, enamorarme otra vez. ¿El llamado cuál fue? ¿Venid en pos de mi doctrina? No. Lamentablemente el día de hoy, y no es que esté mal, pero con todas las redes sociales y todo eso, nos hemos convertido en general en degustadores de sermones, ¿no? Entonces, y es más, como ahora la gente pone nomás pedacitos y fragmentos de alguna prédica. Alguna vez a mí me ha pasado que alguien tuitea alguna frase que yo dije y a lo mejor la frase tenía sentido dentro de pues, una prédica de 1 hora. Pero ya lo tuiteas así nomás porque alguien lo consideró que era importante y ¡pum! Y otra persona que no tiene el contexto ya leyó otra cosa y ya se arma algo completamente distinto. Y lamentablemente vivimos eso, ¿no? Somos degustadores de doctrina. No, yo no estoy de acuerdo porque yo no sé, como que nos hemos... Pero cuando degustas un vino, ¿no? Yo nunca he ido a una de esas cosas, pero he visto en la tele que le toman
Ahí hacen un buche y lo escupen. Porque nunca es para ellos, nada más para degustar. Y hemos hecho eso con la doctrina del Señor. Oh, esta doctrina está maravillosa. Ahí es tu buche, lo escupes. Cuando tiene que ser algo que entra a ti, porque es el Señor Jesucristo. Bueno, sigamos adelante. Dice, verso 23, pero, ahí está en la sinagoga, el Señor Jesús enseña, la gente se maravilla. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Dentro de la sinagoga había alguien con un espíritu inmundo. No me voy a clavar en eso. Hay gente que es muy clavada en esas cosas y encuentra diferencia. No es lo mismo un espíritu inmundo, un demonio, que un ángel caído y cosas así. La verdad, creo que de todos modos, o sea, imagínate, ¿tú qué preferirías? ¿Ser poseído por un espíritu inmundo, por un demonio o por un ángel caído? O sea, da lo mismo. Lo importante es que tienes un hombre que está sufriendo, que no fue creado para eso. Dios lo creó con un propósito y no era ese. Y este espíritu inmundo tiene buena doctrina. Le dice: yo sé quién eres. Sabe más que los apóstoles en ese momento, más que Pedro, más que Andrés, más que Juan, más que Jacobo. Dice: yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Todavía falta mucho para que a Pedro le caiga el 20 y diga: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero este espíritu inmundo ya sabe: tú eres el Santo de Dios. Y no solo sabe quién es, sino sabe que tiene poder. Has venido para destruirnos. Ahora, el tener doctrina, como te decía, pues no es nada. Al tener doctrina nomás no te hace nada más que alguien con buena información. El Señor Jesús lo que hace es decirle: cállate y sal de él. ¿Por qué? Si este espíritu inmundo estaba diciendo lo correcto, ¿por qué no utilizar publicidad gratis? ¿Por qué no utilizar que él va diciendo eso? Entre muchas razones, creo que hay una que es la principal. Llamado. El Señor Jesús hace un llamado a quienes él va a encomendar esta tarea. El día de hoy le ha encomendado esta tarea a la iglesia. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio, quién es el Señor Jesús y el poder que él tiene. Ese es nuestro llamado. Habiendo ido en pos de él, ahora podemos anunciar. Pero si no vamos en pos de él, aunque tengamos la información, no estamos cumpliendo el llamado. El evangelismo es algo que está más enraizado al corazón del mensajero que a la información del mensaje. Si hiciéramos una vaquita entre todas las iglesias del Valle de México, ¿no? Una vaquita entre todas las iglesias, y compramos un montón de bocinas y las ponemos en cada esquina, ¿no? Yo creo que igual, y si nos reunimos todas las iglesias, podemos comprar suficientes bocinas como para poner en cada esquina de cada calle. Y ponemos una grabación que vaya repitiendo el evangelio. En, ¿qué te parece? 24 horas evangelizamos toda la Ciudad de México. ¿Sí o no? Con una bocina anunciando el evangelio en cada esquina, en 24 horas, si tú quieres, en una semana, ya evangelizamos a toda la Ciudad de México. No, porque el evangelismo no es pasar información. Es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con el llamado a seguirle. Es el llamado acuérdate, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No se puede ser pescador de hombres si no vas en pos de él. Él es el tesoro. Ni siquiera su doctrina. Él es el tesoro.
Y este espíritu inmundo evidentemente no está yendo en pos de él. Y por eso el Señor Jesús le dice, cállate y sal. Verso 26. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿quién es este? ¿Cómo es posible? No dice quién es. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y es una trampa, porque el Señor Jesús no vino a buscar fama. Y la gente lo que le está dando es fama, porque está enamorada de su doctrina, no de Él. Y empieza a correr la fama, ¿no? Y te digo que es una trampa porque todos batallamos con esa cosa en nuestro corazón. Todos en nuestra carne lo que queremos es un poco de prominencia. Y cuando le abres la palabra y le compartes a alguien, ya sea uno o sean 100, no importa, y de pronto te dicen, oh, gracias, ¿sabes qué? Gracias a Dios por tu vida, lo que me dijiste realmente me animó. Podemos correr esto, lo que yo dije le animó. Mi doctrina es maravillosa. Mi fama va a empezar a correr como agua por todas partes. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es correr todo eso al Señor Jesucristo. Porque si hay alguien que le animó, no fue nuestro mensaje en sí, sino el Señor que le habló a su corazón revelándole su amor. Todo se trata de Él. Ahora, creo que Pedro, que a veces es un mal ejemplo, en este caso se convierte en un gran ejemplo para nosotros. Fíjate lo que hace Pedro. Al salir de la sinagoga, muchos oyeron la doctrina, muchos se maravillaron, muchos vieron cómo salió el demonio, muchos dijeron, wow, qué maravilla, esto está increíble, nunca habíamos visto algo así. Muchos tuvieron muchas reacciones, pero Pedro, ¿qué es lo que hace? Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Sabes qué es lo que hace Pedro? Se lo lleva a su casa. Se lleva a Jesús a su casa. Y ese es un gran consejo. Llévate a Jesús a tu casa. Déjame ponerlo así medio dramáticamente, medio como en obra de teatro. A veces, cuando ya todo el mundo se va y nos quedamos a recoger los cables y recoger la cámara y ver que esté todo en orden y hay que ir como apagando la luz, vas caminando entre los pasillos y dices, mira, aquí hay una promesa de Cristo, ¿a quién se le habrá caído? La escuchó, la vio, la recibió y la dejó en la silla y se fue. Y no se la llevó. Mira, aquí hay un consuelo de Dios, ¿quién se le habrá caído? Alguien dejó aquí una promesa que el Señor le hizo. Y dejamos todas las cosas así, tiradas y regadas, en vez de tomarlo y llevarlo con el Señor a tu casa. Nos maravillamos, ¿no? Tal vez dices, no de este mensaje, tal vez otros días sí hay mensajes maravillosos y dices, wow, qué maravilla de mensaje, qué maravilla de mensaje. Pero cuando te vas ahí, ¡poc, poc, poc, poc!, se te cae y ni te das cuenta. Y llegas a tu casa y hay problemas y sales por las puertas y empiezan los conflictos, porque así es la vida. Y eso fue lo que sucedió. Dice, llegaron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Cuando llegues a tu casa, siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber alguna dificultad. Si está Jesús contigo, puedes hablarle a Jesús del problema. Señor Jesús, fíjate lo que está pasando, fíjate lo que vino, fíjate lo que sucedió, y aquí está. Y entregándolo a Él, ya estás tranquilo. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. No dice que les salen bien, ni que se sienten bonito, sino que les ayudan a bien.
¿Y cuál es ese bien? Más adelante Pablo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todas las cosas que vivimos nos ayudan a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Algunas cosas duelen, pero nos ayudan a ese propósito. Otras cosas son de gozo, pero nos ayudan a ese propósito. Todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a ser cada vez más hechos conformes a la imagen de Cristo. Y eso incluye las dificultades. Por eso llévate al Señor a tu casa. Llévatelo a tu casa. Y cuando llevas al Señor a tu casa, fíjate lo que pasa, verso 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ahora lo que era un problema se convierte en una bendición que les puede servir a todos. Por eso ahí en Romanos 8, al final de Romanos 8, Pablo dice que somos en todas estas cosas, tribulación, angustia, todo eso, problemas, espada, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Ser vencedor quiere decir derrotar a tu enemigo. Ser más que vencedor implica que ahora ese enemigo te sirve. Ya no solo lo derrotaste, ahora es una bendición para ti. Cuando Jesús está contigo, por eso dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lee en tu casa, Romanos 8, de principio a fin. Es esta promesa que Dios está haciendo. Y ella ahora les servía. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Eso de que cuando llegó la noche el sol se puso, ten en cuenta, para la mentalidad judía, cuando el sol se esconde, ya es un nuevo día. O sea, digamos, en la mentalidad de la cultura judía, ahorita no es miércoles en la noche, sino es jueves, ¿no? Ya se escondió el sol, ya estamos en jueves. Entonces ellos estaban en el día de reposo, fueron a la sinagoga. Cuando se esconde el sol, ya pasó el día de reposo, ya pueden salir, ya pueden caminar y entonces ya pueden cargar cosas y llevan a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Como la fama se había extendido, la gente venía buscando, ¿qué cosa? Pues un milagrito. No venían buscando al Señor Jesús, venían buscando qué obtener del Señor Jesús. No venían a decirle, Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Venían a buscarle diciendo más bien, Señor Jesús, aquí traigo esto, sana, cura, haz. No han entendido la autoridad de Cristo. No han entendido que Él tiene una autoridad y que Él es quien realmente gobierna sobre nosotros, no al revés. Pero me encanta que el Señor Jesús no solo tiene autoridad, ¿sabes qué tiene? Misericordia. Fíjate verso 34. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La misericordia del Señor se extiende. Y verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Al día siguiente, el Señor Jesús, cuando todos despiertan, no está. Se había levantado muy temprano, se quedó hasta tarde sanando, cuidando, teniendo misericordia. Pero en vez de descansar, lo que hace es buscar a su Padre y se va a orar temprano. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero digámoslo así. ¿Tú crees que el Señor Jesús tenía necesidad de orar? Pues no. Es el Señor Todopoderoso. No tiene necesidad de nada. Pero oraba. Tú y yo tendremos necesidad de orar. Sí.
Pero tristemente, en el tiempo en que vivimos, yo creo que la oración es la disciplina menos atendida. Porque para orar necesitas bajar las revoluciones de tu cabeza. Necesitas tiempo. Necesitas sentarte, aquietar todo. Orar el día de hoy suena a no hacer nada. Y el día de hoy vivimos en un tiempo tan ruidoso. Todo el tiempo hay algo que hacer, todo el tiempo hay algo que escuchar, todo el tiempo hay algo. Hay gente que llega a su casa y nomás enciende la tele para que suene algo. Y el Señor Jesús nos muestra que Él, aunque tenía toda la autoridad, aunque era suya toda la autoridad, Él está caminando en humildad delante de su Padre. Y Él está yendo a escuchar a su Padre. Porque no se puede ejercer autoridad si no se está sujeto a autoridad. Y el Hijo, el Señor Jesús, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2. Literalmente se vació. No es que dejó de ser Dios, pero no ejerció sus privilegios como Dios, como algo propio, sino que se humilló para estar en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló más, haciéndose siervo, teniendo toda la autoridad. O sea, ahí va el Señor Jesús, sujeto al Padre, orando, verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, vienen los apóstoles, los discípulos, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Esa frase es como, Señor Jesús, esto es un hit. Allá en la puerta está la prensa, está todo el mundo te busca. Eres trend topic en Twitter. O sea, todo el mundo, hay que aprovechar este momento. Todos están queriendo buscarte. Hay que ir con la inercia del éxito. Y el Señor les dice, verso 38, vamos a los lugares vecinos. La frase lugares vecinos literalmente es ciudades sin muralla. Las ciudades grandes tenían murallas que las protegían. Pero fuera de las ciudades había pequeñas aldeas, pequeños grupos de casitas. Y el Señor Jesús dice, no, hoy no vamos a estar en la ciudad, vamos a los lugares vecinos, a las ciudades, a los poblados pequeñitos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar. Pero no lo dice el texto y es una especulación, pero permíteme decirle una especulación lógica, que lo que el Señor Jesús está diciendo, fui a orar y de orar he venido con la instrucción del Padre de ir a las ciudades vecinas. Pero el éxito está acá. ¿Para qué quieres ir a la ciudad? Ahí no hay ni señal de internet. Aquí es donde está el éxito. Pero no me gobierna el éxito, ni me gobierna la fama, ni me gobierna nada de eso. Me gobierna el Padre, quien tiene la autoridad. Y el Señor Jesús dice, vamos allá. Verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos. Esto ya es como un resumen de todo lo que hacía en esa época. En toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Verso 40. Una de las características del Evangelio de Marcos es que siempre hay como varias instrucciones, varias enseñanzas y al final un ejemplo muy gráfico de todo lo que hemos estado viendo. Fíjate el verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Viene este leproso. Este leproso sabe quién es Jesús. Y no solo sabe quién es Jesús, sino también conoce el poder de Jesús, igual que el demonio.
o el espíritu inmundo, ¿te acuerdas? Sabía quién era y conocía su poder. Este leproso también sabe quién era y también conoce su poder. ¿Cuál es la diferencia? Este leproso viene, se postra y se hinca la rodilla y le dice: yo sé que tú puedes sanarme, pero no conozco tu voluntad. Tampoco venía a decirte: tú deberías sanarme. Tú hiciste toda la humanidad, tú creaste todas las cosas, pues sáname. ¿Has oído eso? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué hay no sé qué? Por la misma razón que te está dejando respirar a ti. Por pura misericordia. El hecho de que haya maldad y pobreza y todas esas cosas no quiere decir que Dios no existe. Quiere decir que hay gente como tú que no cree en Dios. Y ese es el fruto de una humanidad que ha rechazado a su Creador. Este hombre viene con humildad. Sé que puedes sanarme, pero si quieres, puedes limpiarme. La lepra es una enfermedad, pero es una enfermedad distinta en la Biblia porque siempre simboliza el pecado en nuestra vida. Porque la lepra en muchos sentidos asemeja el proceso que tiene el pecado. La lepra comienza como algo debajo de la piel, que no se nota. El pecado también. El pecado comienza en el corazón y empiezas a anhelar algo y empiezas a elucubrar ahí tus pensamientos y ya empiezas a como que todavía no hay nada, no se ha visto nada, nadie sabe nada, pero ahí está. Luego se asoma en la piel y lo que pasa es que empieza a verse como algo, una manchita, algo que se puede cubrir. Ya nomás bajas la camisa y no se ve. Lo mismo el pecado. Empieza a aparecer, pero se puede esconder todavía, se puede tapar, nadie se da cuenta, ahí estamos. El problema es que al final la lepra empieza a avanzar y quita toda sensibilidad. Y es un peligro porque te puedes golpear, te puedes cortar, no te das cuenta porque está desensibilizado y entonces vienen las infecciones, etcétera, etcétera. El pecado te quita la sensibilidad. Ya tu conciencia no te hace el ruido, ya la palabra de Dios no te suena a nada y entonces empiezas a caminar hacia la muerte sin darte cuenta que estás ya caminando sobre fuego. Entonces la lepra siempre tiene ese sentido y este hombre viene primeramente reconociendo que es un leproso, reconociendo que depende de la voluntad. No le dice: Jesús, tú deberías sanarme, sino sé que puedes, lo has hecho. ¿Quisieras sanarme? Y el Señor Jesús no solo lo sana, Él tiene la autoridad para sanarle, pero no solo lo sana. Dice en el verso 41, extendió la mano y le tocó. Para un leproso, eso es algo completamente, es fuera de todo marco. Porque en aquella época un leproso tenía que vivir apartado, aislado, ni siquiera su familia podía estar cerca de él. Si alguien tocaba algo que él había tocado, había un problema. Entonces él, pues, ¿a cuánto tiempo habrá pasado sin que alguien lo tocara, le mostrara un afecto de un toque? Cuando alguien se acercaba, él tenía que gritar: inmundo, 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 no se acerquen. Pero el Señor Jesús viene, se acerca y en vez de decirle: bueno, está bien, te sano, se acerca y lo toca. No solo le muestra su autoridad, sino le muestra su amor. Por eso el Evangelio no es solo información. El llamado de ir en pos de Él es porque Él nos puede enseñar a amar. No puede amar quien no ha conocido al Señor. Él nos enseña a amar y en ese amor entregar el Evangelio. Ser pescadores de hombres. Pero no acaba ahí. Verso 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada, dice, a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Es bien raro. Yo siempre leía este pasaje y decía:
¿Por qué le dice el Señor Jesús, no digas? Entiendo el demonio, porque no fue llamado, porque el demonio no estaba arrepentido. Pero este hombre viene reconociendo la autoridad de Cristo, viene doblando la rodilla, viene reconociendo su necesidad, viene sujeto a la autoridad del Señor. O sea, bien, todo bien. El Señor Jesús reconoce todas estas cosas y lo sana. No solo lo sana, lo toca, le expresa amor, lo toca y le dice, no digas nada a nadie. Solamente haz lo que la ley dice, presenta tu sacrificio. Esta ley está en Levítico capítulo 14. Léelo en tu casa, es muy largo, pero yo te lo voy a platicar rápidamente. Léelo en tu casa. En Levítico 14 hablaba de cuando había alguien que había sido sanado de la lepra, tenías que presentar 2 pajarillos. Uno, tenías que ponerlo en una especie de vasija de barro que dice que tenía que tener agua corriente. Es decir, agua de manantial, agua que como que fluía, no agua estancada, sino agua corriente. Ahí lo matabas a ese pajarito. Con la sangre de ese pajarito, con un hisopo tomabas esa sangre y, digamos, manchabas al otro pajarito. Y ese otro pajarito, una vez manchado con la sangre del que murió, lo dejabas y se iba al cielo. Ahora, eso no es nomás un ritual, era un símbolo. ¿De qué? De Cristo. Cristo mismo, ahí se utilizan 2 pajaritos porque eran 2 escenas, pero Cristo cumple estas 2 cosas. Primeramente, Él viene en una vasija de barro, Él viene en un cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es una vasija de barro y que hay un tesoro que Él ha hecho morar en estos vasos de barro. Entonces, Cristo tomó como este pajarito en el vaso de barro, lleno del Espíritu Santo, el agua. No es agua estancada, agua que corre, lleno de eso. Y entonces así muere. Y luego de muerto, ahora en el caso del pajarito es el otro pajarito que asciende al cielo. Entonces cuando le dice a este hombre, ve a hacer el sacrificio, pero no digas nada, tiene que ver con que tiene que haber algo ahí que todo el mundo tiene que decir, esto está sucediendo. O sea, este pajarito, el símbolo real, ¿no? Este pajarito es el símbolo de algo, esto es la sombra de algo, ese algo ha venido y es el Señor Jesucristo, el que puede morir lleno del Espíritu Santo y puede resucitar. Pero no solo eso, porque después de haber hecho este proceso, en Levítico 14, lo que hacía el sacerdote es parte de la sangre del pajarito que murió, se la ponía en el lóbulo derecho de la oreja, se la ponía en la mano derecha y se ponía en el pie del que había presentado este sacrificio, como simbolizando santificación. Has sido santificado en todo lo que oyes, ahora tienes oído para escuchar a Dios. En tus manos, porque ahora has santificado tus manos, todo ahora lo que hagas le pertenece al Señor. Y también en tu pie, porque ahora tu caminar es para el Señor. Y no solo eso, después de esto lo que hacía el sacerdote es ponerle aceite en el lóbulo derecho, en la mano y en el pie, simbolizando ahora el poder del Espíritu Santo en el oído, en la mano, en lo que hagas y en tu caminar. Y básicamente lo que Jesús le está diciendo al leproso es, no hables, pero que tu vida sea claramente distinta para un testimonio a ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Verso 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hay un misterio ahí del que no podemos hablar porque no tendría ni idea cómo empezar a abordarlo, pero este tema de que entonces este hombre estorbó el ministerio de Cristo, de alguna manera sí sabemos que él tiene el control y entonces no, pero hay algo ahí. Lo que la Biblia nos presenta es que como este hombre empezó a publicar por todas partes, Jesús ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque la gente seguía buscando no a Jesús, sino lo que podía obtener de Jesús. Lo curioso, lo paradójico, es que
A este hombre Jesús le dijo: no digas nada a nadie. Y fue y abrió la boca. Antes de subir al cielo, Jesús nos encomienda a nosotros como iglesia: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Se calla. Y no hablamos. Y así el Señor extiende su misericordia. A pesar de todo, a pesar de todas las cosas, el Señor Jesús extiende su misericordia. Él vino a servir. El Señor Jesús vino a servir. Vino con autoridad, pero vino sujeto a su autoridad, que es el Padre. No vino a buscar fama, no vino a buscar gloria. Y ahora Él está haciendo un llamado. No un llamado a la fama, no un llamado a ser pescador de hombres, sino un llamado a ir en pos de Él. Y ya yendo en pos de Él, Dios te dirá: te voy a hacer pescador de hombres, o te voy a hacer alguien que remienda redes. Hay gente que es evangelista. Pedro, la primera que predica el evangelio, ¡pum!, 3,000 personas. Claro, le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, y a la primera que predica, 3,000 se convierten. Nunca vemos a Juan predicando así en el libro de Hechos. Pero a Juan lo vemos exhortando. Juan escribe el evangelio de Juan, que presenta a Jesús como el amor. Primera que Juan, segunda, o sea, por eso se le llama Juan el apóstol del amor. Y Juan, tú lees y nomás él está remendando las redes de nuestro corazón todo el tiempo. Entonces Dios tendrá un llamado para ti. Serás evangelista, serás remendador, quién sabe. Pero no funciona nada de eso si no estás yendo en pos de Él. Vamos como el leproso, reconociendo: Señor, yo lo necesito. Reconociendo con humildad: yo sé que puedes, pero no vengo a decirte qué vas a hacer con tu voluntad, sino vengo a postrarme. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús no solo va a decir sí quiero, sino que vas a sentir su toque. Ese toque de amor que lo único que hace es confirmarte que el Señor Jesús vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, porque tu llamado es a ir en pos de ti. Es un llamado glorioso, porque no nos llamas a hacer cosas, simplemente a buscarte, porque nos amas. Ayúdanos, Señor. Si alguien aquí ha estado confundido, más encantado de tu doctrina que de ti, más encantado de los beneficios que podemos obtener de ti que de tu propia gloria y de tu propia persona, danos un corazón de arrepentimiento, Señor. Vuelve a revelarnos nuestra necesidad. Si es que alguno de nosotros, como la lepra, tiene pecado que está ahí subyacente, pecado que está ahí sin que se vea y nadie se da cuenta, pero tú lo ves. El día de hoy, Señor, venimos y decimos: Señor, si quieres puedes limpiarnos. Y agachamos la cabeza y doblamos nuestro corazón y esperamos de ti tu promesa, que quien viene a ti, tú no echas fuera. Tócanos y recíbenos en tu reino. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén.